Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Love Syndrome, quien coqueteó primero basados en el libro. Tengo que priorizarte a ti mismo, porque tú y yo somos amantes, respondí mientras esperaba, lo que hizo que Day permaneciera en silencio, con una cara todavía mirando a Brick, porque está tratando de averiguar cuánto lo ama a él y cuánto ama a Brick en ese momento. ¿En serio? Entre tú y yo, ¿quién coqueteó con quién primero?, preguntó Day con curiosidad, porque si los dos acordaron estar juntos, eso significa que comenzar una relación es hacer que alguien se acerque al otro primero. La pregunta de Day hace que Brick se detenga un poco porque no sabe cómo responder, porque Day y Brick no se enamoraron como otras parejas. Empezó con ira y después de mucho tiempo, la relación se convirtió en amor sin darse cuenta. Pero si hay que responder quién se acerca a quién primero, para Brick, basta con responder que fue Day, porque Day es quien realmente encontró a Brick para vengarse de lo de Nike primero. Y entonces preguntó Day de nuevo. Brick respiró aliviado. Tú, dijo Brick primero, haciendo que Day frunciera el ceño. ¿Yo? Dijo Day con una mirada de incredulidad, porque normalmente no se interesa fácilmente por nadie. Solo tuvo a su hermano en su vida. Nunca pensó que podría dar su vida a nadie más que a su propio hermano. Aunque hubieras dicho que fuiste tú, de todas formas no lo creería, dijo Day en tono burlón. Esto hizo que Brick se sintiera un poco resentido en su corazón. Si no me crees, pregúntale a tu amigo. ¿Quién se acercó a quién primero? Brick terminó de hablar, fingiendo subir a la cocina, porque no quiere discutir con Day. ¿Quién te dejó ir? Siéntate, dijo Day con voz profunda, hasta que Brick se sobresaltó, haciendo que muchas personas en la cocina salgan corriendo. Espera un minuto, déjame hacerte una pregunta, dijo Day, lo que hizo que todos permanecieran en silencio por un momento para esperar la pregunta de Day. Brick dice que fui yo quien coqueteó con él primero. Me acerqué a él primero, ¿es verdad?, preguntó Day, haciendo que toda la habitación permaneciera en silencio. Todos volteaban a mirar a Brick porque no sabían lo que Brick había dicho antes, pero nadie quiere que Day sepa ahora cómo conoció a Brick. Quieren que Day recuerde todo por sí mismo. ¿Es verdad? ¿Fue él quien se me acercó primero, Pifu? Brick trató de enfatizar el sonido de la palabra acercamiento. Tal como lo dijo Brick, fuiste tú quien llegó primero, pero se acercaron como mordiéndose, golpeándose y discutiendo, hasta que ambos se enamoraron, dijo Ney colectivamente, sin mencionar la causa real en absoluto. Así que nosotros dos nos golpeamos antes de que nos juntáramos, dijo Dave dando un ejemplo. Es así, eso es todo. Si no te hubieras acercado primero, probablemente ustedes dos no estarían saliendo hasta el día de hoy, concluyó Ney. No pienses demasiado como para fruncir el ceño así, concluyó Ney nuevamente, al descifrar lo que pasaba por la mente de Day. Day, no pienses en nada. Volverás a tener dolor de cabeza, dijo Brin con preocupación, porque el dolor de cabeza de Day fue solo esta mañana, porque también estaba tratando de recordar las cosas viejas. Entonces, ¿cómo están de acuerdo? ¿Irá Brick a la cocina?, volvió a preguntar Fu. Brick negó con la cabeza, comenzando a preocuparse por la condición de Day. Puedo sentarme con Day, dijo Brick, mientras se sentaba en el sofá como de costumbre. Entonces, cuando la cena esté terminada, los llamaré una vez más. Ney, Nick, pueden sentarse y hablar con Day y Brick, dijo Fu, porque es bueno que Ney se quede y calme uno de los estados de ánimo de Day. Ney y Nick asintieron.